Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo curso, el último curso de la obra de Cristo, el noveno curso avanzado. Eh, Afianzamiento y profundización. Tenemos como comienzo la lección número 1 titulada Vibración sonora espiritual. Pero antes iremos a la invocación al Cristo. Gracias por vuestra compañía. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿En qué momento el espíritu toma la vibración sonora, dado que esta es una vibración madre, entre comillas? Explicación. No toma la vibración sonora, lo que toma es su propio sonido. La vibración sonora la posee en su propio espíritu, porque la recibe al nacer de la divinidad. La vibración sonora que se proyecta en el mundo no tiene relación con esto. La vibración sonora nacida de vibración madre que se proyecta en el mundo tiene en sí todos los sonidos, pero el sonido espiritual es algo distinto, así como también es algo distinto el color espiritual. Una vibración es algo complejo que tiene en sí su aspecto de sonido y su aspecto de color, todo integrando el conjunto universal. El ser tiene su propia vibración sonora, pero es la vibración con que nace de la divinidad, que le pertenece a él por siempre. La vibración sonora que nace de vibración madre es otra vibración completamente distinta. La vibración sonora del espíritu y la vibración sonora que se proyecta en el mundo son vibraciones diferentes. Debemos tomar en cuenta que cada vibración tiene, además, su propio sonido también, pues todo lo que es vibración de vida es sumamente complejo. Pregunta. ¿Hay diferencia entre la vibración sonora del espíritu y nota espiritual? Explicación. La vibración sonora del espíritu será, luego, la nota espiritual que tendrá el espíritu. Tengamos bien en claro que vibración sonora inherente al espíritu y vibración sonora general son dos aspectos diferentes. Pregunta. Dice el mensaje, las vibraciones correspondientes a las experiencias que en su momento hemos realizado en ciertas especies vegetales y la vibración de las chispas que ahora están experimentando en ellas es perfectamente armónica con nuestra propia vibración sonora, ya que para experimentar en esas especies son necesarias determinadas vibraciones sonoras. La pregunta es, ¿qué debemos entender por determinadas vibraciones sonoras? Explicación. Quiere decir que para experimentar en una especie vegetal son necesarias determinadas vibraciones, pero otras especies son necesarias otras vibraciones. Para que las chispas divinas puedan experimentar, deben tener una vibración determinada que armonice con las vibraciones en esa especie. En consecuencia, en una especie experimentan las chispas que tienen una vibración determinada y las chispas que tienen otras vibraciones experimentan en otra especie. Cuando un ser, ahora humano, ha experimentado en su momento en determinadas especies las chispas que ahora están experimentando en ellas tienen vibración sonora afín con la de ese ser.
Pregunta de Maduyez. ¿Quién recuerda por qué dice el mensaje de determinadas especies vegetales de las cuales provienen, entre comillas, esas que actualmente tienen en su planeta? Estudiante. Porque no pudo haberse realizado en nuestro planeta, sino en otro planeta, y esas especies son correlativas, es decir, que han derivado de alguna manera hasta llegar a este momento y a este planeta, a manifestarse en determinadas formas. Maduyez. Muy bien, porque a nosotros no nos correspondió experimentar en vegetales en este planeta. A nosotros nos correspondió hacerlo en otro planeta. Nosotros estamos aquí como humanos. La experiencia en vegetales la realizamos en otros planetas, que ahora deben estar más avanzados que antes, que este, sin duda, en los cuales las especies vegetales tienen correlación con las especies de la Tierra, en sentido descendente, pero en una misma línea vegetal. Podrá tener otra forma, podrá tener otro color, de acuerdo con el medio, pero provienen de esa línea. La vibración de esos vegetales es una vibración de conjunto. La vibración que le corresponde a la vida no evolucionante, que evoluciona con minúscula, que constituye esas formas vegetales. El conjunto vibratorio que constituye esas formas vegetales tienen una vibración determinada. Esa vibración tiene un sonido determinado y, como dijimos antes, todas las vibraciones tienen su sonido. Por lo tanto, para que las chispas experimenten en esas especies, es necesario que su propio sonido sea armónico con ese sonido, para que el sonido espiritual de la chispa, con el sonido del conjunto vibratorio que constituyen la forma, esté en armonía. Por eso dice el mensaje que las chispas que están experimentando en esas especies tienen vibración sonora, armónica con la vibración sonora nuestra. De este conocimiento podemos deducir la causa de la emoción y el amor que sentimos por algunas plantas. Aunque amemos a todas las plantas, hay algunas que nos conmueven. Pregunta. Esa vibración afín es la que hace que la chispa divina experimente en las plantas en un punto evolutivo correspondiente a esa chispa. Explicación. Como las chispas tienen que experimentar en el reino vegetal una y otra vez, habrá siempre conjuntos vibratorios, o sea, formas vegetales que sean armónicos con las chispas. La experiencia de las chispas en el reino vegetal no significa progreso, porque la forma sea más avanzada, pues la forma es forma siempre. Las diferentes formas son, para las chispas, experiencias que deben ir desarrollando en las especies. Ello está regido por la ley. Como dijimos, debe existir sonido armónico entre ambas partes. La evolución de la forma no significa evolución de progreso, significa nada más que la evolución de la forma en sí. Las chispas divinas se experimentan en grupos y no necesitan utilizar la forma vegetal al igual que el soplo espiritual, que experimenta individualmente. Necesita una forma animal y va utilizando formas cada vez más evolucionadas, porque le presentan más oportunidades de expresarse y poder seguir un proceso de progreso. Pero la planta, no porque, repetimos, las chispas divinas experimentan en grupo y la ley, a través de las mentes superiores que guían su evolución, las llevan a experimentar en todas y cada una
de las especies necesarias y, como las experiencias obtenidas son luego transmitidas al alma grupal, todas las chispas adquieren el total de las experiencias necesarias. Pregunta. Entonces, ¿puede experimentar en una planta muy desarrollada o en un pastito? Explicación. Depende de las oportunidades que presente cada forma, la forma que es un pastito. Puede presentar menos oportunidades de acción a las chispas. Recordemos que ya hemos estudiado en cursos anteriores que, además de la experiencia en sí, las chispas que están experimentando en los vegetales desarrollan una acción ignorada, una acción de bien hacia la humanidad, lógicamente inconsciente, regida por las mentes superiores. Por lo tanto, depende de la acción que le permita a la chispa y no porque sea más evolucionada, sino por su propio proceso de evolución. La chispa comenzará a experimentar primeramente en las formas que le den menos trabajo y después por las que le van presentando más oportunidades. Siempre son experiencias y acción de conjunto. Como esa acción se realiza en grupos de chispas y en los grupos de chispas, como en todos los grupos espirituales, existe una escala jerárquica. Si eso fuera necesario para actividad de progreso, no podría realizarse en grupo, porque en los grupos hay siempre unas chispas que están más avanzadas que otras, que son las que estarían bien ubicadas, mientras que otras chispas no estarían bien ubicadas. No hay relación entre el proceso de evolución, con minúscula, de la forma con la evolución de la chispa, sino que se trata únicamente de las oportunidades que la ley les presenta para que vayan adquiriendo las experiencias que les corresponden, a la vez que realizan el trabajo inconsciente de bien para la humanidad. Pregunta. El mensaje nos dice, no traten de aplicar esta enseñanza en la relación humana. ¿Cómo debemos entenderlo? Explicación. Que si sentimos rechazo por un ser, no debemos pensar. No tiene la vibración sonora armónica con la mía, así que debo alejarme de él. No, nada de eso, y menos en los grupos misioneros. El mensaje nos explica por qué podemos sentir rechazo, pero no para que nosotros nos convirtamos en jueces y decidamos lo que debemos hacer. Nosotros no podemos rechazar a nadie ni tampoco ir acercándonos demasiado a nadie. No debemos ceder a esos impulsos. Por el contrario, debemos obrar con amor hacia todos. Si por una persona que está a nuestro lado, por razones que ignoramos, sentimos rechazo, no debemos eludirla ni separarla de nosotros. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.